Muy bien. Desde hace ya un tiempo, les he dicho que al realizar estas entradas, causa que mi propio bienestar se vea en peligro. Pero teniendo en cuenta lo que estoy a punto de hacer, creo que ha llegado el momento de contar. Contar todo de una manera más clara y concisa. Estoy harto de callar. Al menos si estoy a punto de morir, quiero que el mundo se entere de todo el mal que ha existido en esa compañía. Revelar cada misterio que durante más de 7 décadas solo ha causado mucho dolor para quienes lo han vivido. Aquella información que todo el mundo debería saber sobre aquel ratón encantado. Una verdad cruda y monstruosa que nadie quiere saber. Un pozo sin fondo, repleto de una fría oscuridad, donde solo podrás encontrarte con aquellas criaturas, aquellos trajes que te dirán que creas fervientemente en su magia, para al final caer en cuenta de su horrible realidad y venerar a un Dios falso que se apoderará de cada una de tus desdichas. Les voy a contar un relato, uno que probablemente les helará la sangre y que los hará pensar 2 veces antes de soñar. La historia de una isla abandonada que, tras la negatividad alrededor de sus entornos, desarrolló uno de los mitos más escalofriantes de todos, con un secreto aterrador en sus tinieblas, esperando a ser descubierto. La historia de una madre en busca de proteger a cada uno de sus hijos, después de haber tenido una horripilante conclusión tras ser olvidados. Por ello, he organizado cada pizca de información para poderla cuantificar en el cuento The Five Nights at Treasure Island. Comencemos. Aunque esto suene un poco extraño, realmente no tengo una forma clara para iniciar con este relato, por lo que simplemente pasaré a revelar todo de manera cronológica. Es decir, que iré narrando todos los sucesos conforme fueron transcurriendo. Que aunque estoy consciente que lo que estoy por decir no es lo más correcto, debo aclararlo de todas formas. Si ya lo entendiste, continuemos. ¿Quién no conoce a la tierra de la fantasía? Parece ser una pregunta ridícula. Más porque estoy convencido de que con los tiempos que vivimos ahora, es imposible el no haber escuchado algo de la mundialmente famosa marca de Walt Disney Company. Pues ya sea por sus gigantescos parques de atracciones, su vasto mundo dentro de las películas de animación, o ya sea por su variedad de canales televisivos, debes de ubicar de manera perfecta al gran monopolio que es Disney en el mundo actualmente. El inconfundible ratón ha llegado a conquistar cada rincón del mundo de maneras muy diferentes, pero siempre repartiendo alegría y esperanza hacia los hombres, mujeres y niños que crean fervientemente en él, siempre transmitiendo el mensaje de que si lo sueñan, podrán realizar en nuestra realidad. Ja. Como si ese tipo de cosas fueran a ser ciertas dentro de toda la basura que nos tratan de vender. Pues entre tanta fantasía, es evidente que las cosas malas pueden surgir de cualquier detalle por más pequeño que éste sea. Pese a que siempre se ha dejado en claro las puras y buenas intenciones que ese tipo de magia puede poseer, muchas veces eso pasa de ser algo encantador a algo enteramente escalofriante. Y la forma más apta que esos deseos egoístas adoptarían sería el primer corto de Mickey Mouse. A lo largo de su existencia, Disney ha desatado muchísimas polémicas en torno a su manera de presentarse ante el público. No creo que sea un secreto para nadie que tras ese rostro familiar e infantil se esconden secretos verdaderamente abominables.
Ya sea porque lo hayas leído en algún sitio web dedicado a investigar temas paranormales, o sencillamente porque hayas dado clic en un video donde se hable a profundidad respecto al tema. Que aunque en muchas ocasiones estas se ponen en tela de duda, de una les confirmaré que hay muchos casos que llegan a ser lo suficientemente redundantes como para que se les dedique un expediente entero, que de hecho han sido clasificados como los archivos corruptus, donde hemos llegado a estudiar muchísimas anomalías originadas en parques o instalaciones de Disney, variando desde criaturas humanoides hasta cosas más simples como actividad paranormal en lugares abandonados por la compañía. Aunque lo más destacable de dichos artículos es el nivel de peligro que estos pueden llegar a representar para la humanidad. Y afortunadamente para nosotros, solo hemos llegado a monitorear una sola amenaza de nivel alarmante. Muy curiosamente, este llegó a tratar del primer corruptus que se haya visto en la historia de la organización. Y también siendo algo que les mencioné hace poco, el primer corto de Mickey Mouse, donde Disney nos daba el mensaje de creer de forma ferviente en nuestros sueños para que estos se pudiesen materializar en la realidad. Algo que a simple instancia puede parecer ridículo o un mensaje muy sencillo que se les puede brindar a los niños. Pero, para ser objetivamente correctos, dentro de aquellas palabras, se podría decir que en verdad existía una posibilidad de que si las personas creían de manera profunda en sus deseos interiores, estos podrían llegar a cumplirse. La razón de este extraño fenómeno sigue siendo tan ambigua, que solo sabemos 3 cosas certeras respecto a eso. La primera es que todo en lo que la gente solía creer se había materializado en una figura blanca parecida a un maniquí de mujer, al que se le había visto en algunas ocasiones alrededor de las instalaciones de la corporación. La segunda era que cualquier tipo de persona podía llegar a desear algo, y esto se le podría cumplir. Y la tercera, que si en algún dado caso, alguna persona con intenciones egoístas o malignas encontrara la espiritualidad que esa creencia podía simbolizar, también llegara a creer en aquella ambición que acortejase a su mente, era posible que la pureza de la entidad a cargo de aquellos deseos de a poco se fuese corrompiendo. Algo preocupante, pues no creo que haga falta el destacar la terrible ambición de los seres humanos, la cual terminaría por corromper lo bueno que se había formado en torno a aquellos deseos. Algo que si bien no significaba un mayor peligro en general, gracias a estas acciones, en muchas de las cintas donde se solían resguardar algunas de las caricaturas del ratón Mickey Mouse, donde se planteaba este mismo mensaje de creer en tus sueños, de formas anormales se experimentaban cambios que aparentemente no habían sido añadidos por los animadores. Cambios que en diversas ocasiones rayaban en lo bizarro, y en algunas otras podían llegar a ser cosas que parecían haber sido sacadas del mismo infierno. Sobresaliendo una que no solo llegó a aterrorizar a los pocos que llegaron a verla, sino también al mismísimo Walt Disney en persona. Dicha cinta parecía ser algo de lo más normal. De hecho, esta parecía que no contenía una duración muy extensa. Apenas solía durar un promedio de 3 minutos, en la cual se mostraba una animación de Mickey Mouse caminando alrededor de edificios que se repetían cada cierto tiempo, en la cual no se podía apreciar nada más que la imagen del ratón caminando con una mirada completamente perdida en la nada, discrepando mucho de lo que se manejaba en ese tipo de cintas donde el ritmo en su mayoría era más movido y alegre. Curioso sería el detalle que revelaría la verdadera duración de ese metraje. Pues, algo que se descubrió por pura casualidad fue que la duración real no era de un aproximado de 3 minutos, sino que su tiempo en pantalla era de un total de poco más de 9 minutos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía en los minutos restantes? La verdad es que en la mayor parte de ese tiempo, la pantalla solo seguía en completa oscuridad. Hasta que en el minuto número 6, después de desvanecerse en negro, la animación donde se mostraba a Mickey caminando volvía a situarse ante la mirada del espectador. Pero el sonido que podía percibirse al fondo era un tanto diferente. No se trataba de alguna melodía que producía un piano, sino que se asimilaba más a un murmullo.
Conforme avanzaba, este sonido se percibía mucho más fuerte. E igualmente este empeoraba, pasando de ser simples murmullos a gritos incesantes que detonaban un amplio sufrimiento en el ambiente. Sumándose a la experiencia, la singular sonrisa que de a poco, ese ratón presentaba en su rostro. Sonrisa que apuntaba a deformarse conforme él mismo seguía en su camino. Y con cosas, distorsionándose en el entorno que se nos presentaba en la caricatura. Solo teniendo de fondo aquellos gritos incesantes. Terminando con algo que dejaría paralizado a más de uno. Una escena en donde Mickey se arrancaba completamente ambos de sus ojos. Para finalizar mostrando una típica pantalla final con la cara de Mickey en el centro. Donde se escuchaba una melodía parecida a la de una caja en musical con un texto que traducido del ruso significaba: las vistas del infierno traerán a su audiencia de regreso. Varios de los involucrados, tras ver aquella susodicha película, quedaron horrorizados. Pero hubo un joven en particular, que había quedado tan asustado, que se le podía ver con un sudor frío recorriendo su cuerpo. Además de que éste se encontraba demasiado pálido al punto de parecer enfermo. Se encontraba pronunciando algunas palabras inentendibles. Pero una vez que se le dio la oportunidad de salir para que pudiese despejar su mente de lo que habían visto sus ojos, rápidamente salió de la sala. Y al encontrar a uno de los guardias que custodiaba las instalaciones, este tomó su arma para finalizar su vida dándose un tiro directo. Y así, se llegaría a la conclusión de que dicho metraje no debía salir al público de ninguna manera. Pues esto no solo podría significar el final para la misma, sino que igualmente era un potencial peligro para cualquiera que fuese testigo de su contenido. Y lo abrumador que era por lo mórbido de sus imágenes. Decidiendo en que esta, junto a otras cintas creadas en el mismo lapso de tiempo, fueran encerradas en una bóveda secreta de la que nadie se enteraría jamás de su existencia. Así logramos enterrar este horripilante horror. Pero siguiendo con la duda. ¿Cómo fue que las cintas se corrompieron de tal manera? Una interrogante que, si bien no tiene respuesta hasta el día de hoy, sería la primera anomalía que se presentaría alrededor de toda la historia de Disney. Cuando comenzaron las expansiones garrafales de la compañía, en donde se vería el nacimiento de los conocidos parques de atracciones con temática de animación. Ejemplos hay muchos, pero entre los más destacables se encuentran Disneyland, Magic Kingdom, Disney Century Resort, y el que nos incumbe en este momento, Disney World, el cual probablemente es el más inmenso en cuanto al número de visitantes que éste puede almacenar entre sus diversas zonas y lugares. Sin embargo, una cosa que resulta muy curiosa de ese lugar, y muy seguramente de demás instalaciones de su tipo, era que había sido construido con una serie de túneles ubicados debajo del parque, teniendo como función principal el poder ser una área donde los trajes y conserjes pudieran desplazarse a determinadas zonas y así no tener que causar alguna interrupción en la parte superior del lugar. Pero de igual forma, bajo aquellos túneles solía haber cosas lo suficientemente redundantes como para poder mantener una vida cómoda en el subterráneo. Esto debido a que en ese lugar se encontraban muchísimas formas de entretenimiento para el personal de las instalaciones, donde se encontraban cines, comederos, bares e incluso pequeños departamentos donde se alojaban muchas personas. Además de ser una sede para el conocido y misterioso Club 22, donde por una alta cantidad de dinero podías formar parte de dicho selecto grupo de personas, que en general eran lugares donde todo se valía. Actividades que eran apodadas como zonas oscuras del parque. Aquellas acciones que eran consideradas como prohibidas en la parte de arriba, eran permitidas allá abajo. Destacando que ahí se daban numerosas cantidades de alcohol. Y por supuesto, drogas que podían ser consumidas de manera frecuente y aparentemente de manera legal. Al igual que permanecer en lugares donde el sexo era abundante. Pero pese a lo antes dicho, debo aclarar que más allá de las escandalosas circunstancias en las que se sometía dicha área,
La verdad es que no solía suceder algo más allá de eso. Como por ejemplo, cosas como rituales o posesiones sobrenaturales. Eran falacias que nunca pasaban. Sobre el resto del lugar, era denominado como la zona iluminada, repleta de cosas infantiles y familiares, al igual que una pequeña pero detallada área gris, representada en los planes de la infraestructura del lugar como un rectángulo gigantesco, con las indicaciones de no abrirla bajo ningún costo, pues lo que se podría encontrar ahí dentro podía resultar en algo demasiado escandaloso. En especial, porque para aquel momento corrían rumores respecto a personas que llegaban a poseer máscaras de gas con temática de personajes de Disney, en donde llegaban a ser desde niños, adolescentes y adultos, los cuales podían ser vistos entre multitudes de personas al igual que desaparecían de la vista de los visitantes que llegaban a ver dichos avistamientos. A esas misteriosas cosas se les llamó como las gascotas, merodeantes humanoides cuya presencia era tan audaz que en muy pocas ocasiones llamaban la atención de una gran masa de personas, pero que de manera repentina fueron producto de una situación de verdadero terror, cuya relación con la área antes mencionada va de la mano, desarrollándose a inicios de la Segunda Guerra Mundial, en donde el temor por un ataque nuclear era tanto que en esa localización se había mandado a construir un búnker que fuese capaz de almacenar a todos los visitantes que recibiera el parque en ese mismo día, con provisiones que serían suficientes como para poder permanecer un pequeño periodo de tiempo encerrados. Además, desde hace un tiempo se comenzaron a comercializar máscaras de gas con forma de personajes animados para que los niños no sintieran miedo al ver a adultos con las máscaras con su apariencia normal. Cosa que, si bien no suena del todo agradable para un niño, podía salvaguardar la vida de muchísimas personas, complementando el hecho de que durante ese periodo de forma afortunada no se había suscitado un evento de tal magnitud. La habitación se siguió manteniendo por si en alguna ocasión, como por ejemplo en la Guerra Fría de la década de los 70, se diera un ataque como el que se había previsto años atrás. Tendrían un refugio a donde ir. Lo sorprendente de este asunto fue que en una ocasión alguien, o algo, activó la alarma que se tenía en caso de un atentado, desatando una gran ola de desesperación entre las miles de personas que estaban en ese momento, obligando a cada uno de ellos a dirigirse hacia la habitación donde podrían permanecer seguros, dando hincapié en que se usaran las máscaras que se encontraban colgadas por lo largo del búnker, indicando que una vez se diera finalizado el ataque, se podría salir al exterior, pasando un aproximado de 30 minutos, entre llantos de niños y susurros que demostraban el que nadie quería morir. Por alguna razón muchas de las personas que estaban alojadas en la habitación comenzaron a gritar de manera desgarradora. Entre toda la multitud solamente se podía percibir un caos que parecía ser incluso peor que la guerra que ellos esperaban. Entre gritos, llantos y lágrimas, todos ahí dentro parecían estar sufriendo de dolor, hasta que tras una hora de caos, decidieron abrir las puertas, para terminar encontrándose con un sitio vacío, pero que lucía intacto en contra de lo que ellos anticipaban, finalizando con algo evidente, pues gracias a mucha de la histeria colectiva que sucedió, aquel miedo que embargaba a las personas terminó manifestándose en lo único que podía simbolizarlo: las gascotas. Por si se lo preguntan, aquella área al poco tiempo sería sellada bajo numerosas paredes de concreto, para que esas cosas no salieran del lugar. Y también lograron desaparecer cada rastro respecto a personas que estuvieron presentes durante el día del supuesto ataque. Además de encargarse de que personas que habían notado la extraña forma de actuar de una de las mascotas del lugar mediante tarjetas de sugerencias, guardaran silencio, argumentando que dicha mascota había adquirido un tono negativo en contra a su color natural. Era algo normal, teniendo como resultado el silenciar a cada empleado de ambos eventos sucedidos en momentos distintos. Pero la negatividad que rondaba en el lugar pronto tomaría una
Conforme me encuentro escribiendo esta entrada, me he percatado que no he hecho mucho énfasis en algo que es de suma importancia para los eventos que les he ido relatando. Me refiero a aquel ente del que les hablé casi al principio, de la cual aún se desconoce mucho de lo que es capaz de realizar. Además de que esta formó parte de un pequeño experimento que Disney tenía entre sus manos. No lo mencioné antes, pero la corporación era consciente de que si se idolatraba demasiado a una causa o símbolo, este podría manifestarse de manera pacífica dentro de nuestro plano terrenal. Y sabiendo eso, ellos querían crear a lo que se podría considerar el padre de toda su magia. Un Mickey Mouse que pudiese hablar, caminar e interactuar con los demás. Claro que la intención entre esto no era algo malicioso o perjudicial para la sociedad, sino que estaba pensado con las más puras ideas. Para dejarlo más conciso, querían crear a su propio becerro de oro, su propio dios en el que la gente podría depositar su propia felicidad y sueños. Una figura que representaría todo lo bueno de este mundo. Para eso, canalizaron todos los sueños de la gente en la primera cinta creada del personaje. Algo que de manera indirecta crearía al primer Corruptus de toda la historia, la cual fue clasificada bajo muchos nombres, entre ellos Purity, Slender Sister, o el más apropiado para este caso, Diosa, presentándose al inicio como un ente benévolo sin alguna razón de causar daño ante la existencia de los seres humanos, aunque presentando una indescriptible curiosidad ante la funcionalidad psicológica y espiritual de las personas, causa que le haría explorar el mundo que a ésta le rodeaba, más tomando en cuenta que muchísimas personas habían sido el motivo de su creación. Quería entender el porqué, porque necesitaban de una forma esotérica en donde pudiesen creer para ponerse a salvo de sus pecados, o si simplemente era porque somos tan temerosos de la muerte, que el refugiarse en los dogmas religiosos nos parecería algo tranquilizador. Pues según ella, tenían la única idea de que aquellos que siempre fueron buenos y no causaron ningún mal ante el mundo, recibirían la paz y el descanso absoluto en un paraíso, contra aquellos que dedicaron su vida al vicio y al pecado, siendo destinados a una vida de tortura y sufrimiento en un pozo inundado entre llamas identificadas con cada grito de dolor. Quería entender el porqué de muchas cosas que la tenían pensando. De alguna manera, aquellas preguntas de a poco se convertían en un dilema donde incluso dudaba de su propia existencia. Algo que la llevaría a realizar cosas un tanto extrañas, que más adelante perjudicarían a muchísimas personas. En especial, a dos hombres, unidos por el mismo destino. Ya presentada de manera formal a la diosa de este relato, es momento de introducirlos al primer escenario que estaré mencionando a lo largo de este escrito. ¿Ustedes han escuchado alguna vez sobre el teatro Mi'kmaq? Pues, por si no están del todo seguros de la existencia del mismo, debo aclarar el hecho que con tan solo decir lo evidente, tiende a tornarse en algo obvio. Pero de alguna manera aquel lugar era mágico para quienes tenían la oportunidad de ingresar. Cabe destacar que en un inicio el terreno del lugar donde se hallaba dicho sitio no tenía la intención de ser un teatro. Al inicio se tenía planificado como un parque nuevo donde se desarrollarían muchas más caricaturas a partir de técnicas recientes de animación. Pero al notar que el lugar era un tanto pequeño para tal proyecto, se decidió que el lugar sería reestructurado para convertirse en un teatro, en donde aunque igualmente se continuaría con la idea de planificar las animaciones. Aunque no solo se iban a proyectar cada una las caricaturas clásicas que se habían hecho con anterioridad y en un futuro no muy lejano, sino también porque en este solían presentarse diversas obras teatrales que tenían como estelares principales a actores amateur, presentando en su mayoría guiones medianamente decentes para representaciones de lo más sencillas que se pudiesen tener, contando con equipos de producción asombrosamente avanzados, que llegaban a permitir una iluminación bastante buena para cada ángulo desde el que fuera posible observar cada representación, donde cada uno de quienes ejercían de mascotas poseían características que los definían a medias, donde claramente todos ellos tenían la apariencia exacta del cómo se verían los personajes de Disney en la vida real o ante los ojos de los niños.
por lo que no eran botargas comunes. Ni mucho menos mantenían una apariencia visual simplista ante la vista de los demás. No. Para nada. Cada una de ellas se podría decir que eran algo especial. Y debido al enorme éxito que este había presentado en tan solo sus primeras 2 semanas, resultaba espectacular que las ganancias que se generaban en el teatro eran descomunales en toda la extensión de la palabra. Casi inmediatamente comenzaron con una expansión masiva con el personal que hasta el momento les daba un poco lo mismo. Contraponiéndose a que el lugar estaba muy expuesto a tema de robos tanto en horarios mañaneros, como también en vespertinos y nocturnos. Cayendo en cuenta de aquella problemática, contrataron a un montón de guardias que estuviesen dispuestos a proteger tanto al lugar como a los visitantes. A tal punto que más del 45% de empleados generales eran personas a cargo de la seguridad. Eso sí, aunque pudiese parecer algo ridículo, durante los turnos nocturnos, solo había una persona que cuidase del lugar, que por razones monetarias o simplemente con el afán de lucrarse mucho más, la desafortunada persona que fuese merecedor de aquel puesto recibiría una paga mucho menor. Ya estarán pensando quién pudo ser la persona que aceptó un trabajo con tales limitaciones. Solo alguien necesitado de dinero aceptaría dicho trabajo. Y así fue como pasó. El individuo cuyos problemas eran mayores que las potenciales ganancias de Disney era un joven que era conocido como Jake Smith. Un chico de unos 22 años, cuya principal característica era aparentar ser valiente ante cualquier situación. Pero si nos detenemos a explorar en su corazón, el chico realmente era demasiado tímido en la mayoría de ocasiones. Que más allá de necesitar dinero para cursar la universidad de sus sueños, recientemente había sufrido una pérdida demasiado dolorosa para alguien de su complexión y edad. Pues, las personas que más amaba, sus padres, fallecieron de manera lamentable en un accidente automovilístico unos meses atrás, causándole un estado mental algo frágil con el que no debería trabajar a altas horas nocturnas, sumándole a que por alguna razón, él sentía algo de incomodidad al ver a los trajes cuando tenía que verlos a través de las cámaras ubicadas en su oficina. Pero dejando eso de lado, él aparentaba mantener una conducta normal la mayor parte del tiempo, con el afán de no ser despedido. Pero cuando éste solía mostrar un poco de su dolor en el trabajo por cualquier situación, atraía la atención del único ser que merodeaba por esos alrededores: la diosa. Para ella la forma en la que Jake actuaba le era algo extraña, a la vez que curiosa. De alguna manera, quería entender el porqué de sus sentimientos tan profundos y dolorosos, así dándose cuenta de la fragilidad que puede llegar a ser la vida, y del cómo Jake se sentía con el tema de sus padres. Y con ello en mente, ella quería darle un regalo, una última oportunidad para que él pudiera despedirse de sus papás. Un gran regalo para él, para alegrarle un poco la vida. Así que utilizando la imagen que Jake mentalizaba respecto a sus familiares, Diosa creó 2 ilusiones que se asemejaban demasiado a ellos. Perfectos y al parecer vivos seres humanos, aunque con algo malicioso para mostrar. Esto debido a que ella no tenía en cuenta que la mentalidad de Jake con ese tema se encontraba tan afectada, que esta misma afectaría de manera escalofriante a lo que deberían sus 2 oportunidades para transformarlos en cadáveres putrefactos. Ya podrán imaginarse qué ocurrió cuando Jake observó a dichas cosas. Simplemente era la escena que había presenciado no solo lo dejó traumado y perturbado, sino que en su mente se dio el extraño pensamiento de que sus padres no habían muerto meses atrás, sino que al sentir a los propios trajes del teatro como una amenaza, su subconsciente interpretó eso como que los trajes habían sido los culpables de esa situación, y que ahora buscaban atacarlo a él, para poder consumir su carne. Por lo que asustado, rápidamente se dirigió a la área de cocina, para tomar un cuchillo de carne que se encontraba ahí mismo, y proceder a realizar lo que era evidente:
asesinar a cada uno de los presentes en el lugar. Decidido, descuartizaba a cada una de las botargas sin la más mísera piedad. Solo veía de manera asustada lo bizarro y enfermizo de la escena. Observaba los cuerpos inertes de las pobres personas, que yacían entre la sangre y tripas del lugar. O eso. Hasta que de pronto vería una figura que él no reconocía. Diosa se había dado cuenta que cometió un grave error al intentar ayudar a Jake al lidiar con su dolor. Y viendo la vasta masacre que se había suscitado en aquellas cabinas de teatro, e intentando enmendar su error, de alguna manera, buscaba regresarle a los cuerpos la vida que les arrebataron, causando así la creación de una problemática muchísimo mayor que la ya antes provocada. Pues Diosa no tomó en cuenta la vasta negatividad que el lugar tenía alrededor del suceso. Las almas intentado consumir todas sus penurias. Y al igual intentar tomar venganza en contra de su asesino, se manifestaron en una forma que en aquel momento veían como la causante de sus desgracias. Un viejo traje abandonado de Mickey Mouse, pero intercalando los colores de una manera invertida. Blanco donde debería ir negro, y negro donde debería ir blanco, el cual solía secretar una extraña sustancia de color amarillo pútrido, procediendo a intentar contra Jake, para arrebatarle la vida que por consecuencia era suya. Pero no contaron con que el propio Jake los atacaría con el mismo cuchillo con el que había causado determinado problema. De esa manera, también acabando con el traje en negativo, pero no con las consecuencias que esto le traería en un futuro. Así que antes de que alguien pudiese dar con los cuerpos, él rápidamente salió por la parte trasera del teatro, donde desechó a cada uno de los cuerpos, y escapó lo más rápido posible de la escena, sin darse cuenta que ahora las almas de los ahora denominados abandonados, tras haber sido despojados de su nuevo cuerpo antinatural, eran vistos como niños. Niños que por supuesto, Diosa estaba dispuesta a adoptar, para convertirlos en sus hijos, y de alguna manera tratar de arreglar sus errores, ayudándolos a vengarse de la persona que los dejó en ese estado, dándoles un regalo a cada uno, la oportunidad de poseer a cada uno de los trajes que se hallaban en ese lugar, y tendrían como único objetivo el acabar con la asquerosa vida de su asesino. Ya acontecidos unos días después, era evidente que los familiares de las víctimas de ese incidente exigían el conocer el paradero de sus padres, hermanos o hijos. Los directivos de Disney se encontraban preocupados, pues no eran pocos quienes amenazaban con realizar demandas con tal de conocer la oscura verdad que se empezaba a teorizar desde ese momento, teniendo como primera intención el brindarles grandes cantidades de dinero a la familia de cada empleado con el afán de que no fuesen capaz de decir algo respecto a lo ocurrido. Sin embargo, en aquel instante tenían otro problemita del cual preocuparse. Pues, las almas que habían poseído a los trajes del teatro comenzaron a presentar signos que solían asustar demasiado a los visitantes, como el moverse sin que alguien los usara, o en los peores casos, verlos flotar a mitad de los pasillos de maneras ridículas pero a la vez inquietantes, no teniendo otra opción más que cerrar el sitio para evitarse más problemas que podrían llegar a suceder. Pero lamentablemente para ellos, aquel rumor sobre los trajes andantes se corrió de boca en boca, hasta que este llegó a los oídos de mi organización. Pues de hecho es muy probable que hayan escuchado hablar de la SSA, la Supernatural Studies Association, o la Asociación de Estudios Sobrenaturales. Somos una agencia encargada de investigar cada suceso que pueda rayar en el terreno del esoterismo, donde a través de diversas investigaciones de campo o por medio de la búsqueda de documentos correlacionados entre sí, damos hincapié a la resolución absoluta de cada caso en el que nos hemos incursionado desde hace mucho tiempo. Y en este caso, no solo escuchamos los rumores de aquel teatro, sino que igualmente fuimos contactados por muchísimas personas, alegando que algo muy extraño sucedía ahí.
Por lo que, movidos por una muy extensa curiosidad, y también por todo lo que podríamos investigar si en un dado caso, todo lo que se dijese respecto a eso fuera real, no solo sería una documentación extraordinaria, sino también nuestro paso a través de casos muchísimos más complejos para mi equipo. Pero como la mayoría de nosotros estaba ocupado con asuntos más importantes para aquel instante, decidimos enviar a investigar a un miembro nuevo que recientemente se había integrado a las filas de nuestro equipo, el cual se presentó con el nombre de Henry, el cual presentaba una gran emoción al darle un trabajo tan grande como este, en donde, de hecho, sí trabajaría, pues algo que no les conté es que, aunque no lo crean, Jake continuaba laborando en el teatro, pero como el lugar se encontraba abandonado por un periodo interminable, se decidió buscar a un nuevo guardia que cuidase del lugar, uno en la mitad del día y otro en la noche, y en donde, claro, Henry tomaría el puesto nocturno para que pudiese investigar más fácilmente, en donde pasaría 5 noches en el teatro. Así comenzaría el plan. Y Henry se dispuso a laborar como un guardia nocturno. Adicional a ello, yo le había prometido que en cada una de sus noches, le estaría llamando para verificar su estado y hacer el recuento de la información que pudiese obtener. Que de inmediatamente, a juzgar por sus expresiones algo emocionadas así como también nerviosas, pudo verificar que efectivamente, los trajes eran capaces de moverse sin que nadie estuviese dentro de ellos. Según sus propias palabras, parecía que estos solían guiarse mayormente por la capacidad auditiva al percatarse de su poca o nada de visión. Sumándole a eso, que al parecer en numerosas ocasiones intentaron atacarlo, pero podía deshacerse de ellos con tal solo presionar un botón que ocasionaba sonido en las cámaras, confirmando así que la capacidad auditiva de los sujetos era muchísimo mayor a la visual. Causa de ello, que en varias ocasiones estos llegaban a la sala en donde estaba, pero al parecer apenas si podían diferenciar entre una persona, algo demasiado ventajoso para él, pero que le podía resultar contraproducente más adelante. De la misma manera, él me confirmó el número de trajes que presentaban actividad paranormal evidente, siendo un total de 10 trajes activos alrededor de las noches, en donde se destacaba al misterioso traje en negativo de Mickey Mouse, el cual Henry no entendía quién era o el por qué estaba ahí, pero para él daba lo mismo. De todas maneras, ya estaba casi al final de su semana, además de haber recolectado la suficiente información como para poder crear un archivo entero alrededor del caso. Pero algo muy malo pasó al final de su última noche, pues cuando Henry terminó su turno, de manera casi inesperada para él, fue atacado por uno de los trajes. Hasta que después de algunos minutos posteriores a su salida, perdí total contacto con él. Algo que me desesperó y me obligó a realizar todo lo posible en mis manos por intentar saber qué fue lo que pasó con él. Así, decidí informar al resto de equipos que conformaban a la asociación, para que organizáramos una misión de rescate para intentar encontrar el paradero actual de Henry en el teatro, donde, lastimosamente, al menos para mí resultó ser algo devastador, pues encontraríamos algo verdaderamente horripilante que me persigue hasta estos días. Cuando llegamos al sitio decididos a rescatar a nuestro compañero, al principio no notamos algo que nos resultara extraño. Fuera de que en el exterior, nos encontramos con decenas de figuras con la forma de la rata engreída, además de destacar una extraña sustancia de consistencia amarillenta, de la cual el propio Henry me había hablado en una ocasión. Hasta que claro, nos encontramos con algo que sin duda, era inhumano. Y por supuesto demasiado asqueroso como para ser descrito de manera clara. Pero cuando continuamos sumergiéndonos en el exterior, logramos percibir a lo que parecía ser una cosa roja en medio del ambiente. Y cuando llegamos donde ella, pudimos observar lo más repugnante que todos los presentes hayamos visto en nuestras vidas. Un cadáver sin piel, con los músculos totalmente expuestos ante el aire, el cual no presentaba alguna especie de rasgos en su rostro, como tampoco dientes o mandíbula,
solo un nocivo calor corporal que éste irradiaba. Para seguido a eso, proceder a vomitar y a tratar de mínimo tomarle una fotografía a aquel humanoide, que sin suponerlo demasiado, podíamos intuir que aquella cosa eran los restos del que alguna vez fue nuestro querido compañero Henry, no quedándonos otra alternativa más que avisar a sus familiares sobre aquel horrido destino que debió haber sufrido. O eso, hasta que de un momento para el otro, aquella figura empezó a acercarse lenta, pero amenazantemente hacia nosotros, quienes de manera inmediata salimos aterrorizados de la escena, llevándonos así la advertencia de que si alguna vez volvíamos, él nos haría mismo, que él vivió, teniendo la duda, que fue lo que le había sucedido, una incógnita que no tendría una respuesta concisa, hasta mucho tiempo después, donde me enteraría de la verdadera razón de su muerte y de su previa resurrección. Nuevamente quiero dedicarle un poco de espacio a un tema del que no he hablado anteriormente, pese a tener importancia en este relato, del que estoy seguro será del agrado de ustedes. Pero, ¿alguno de los presentes ha escuchado de que Disney es responsable de literalmente pueblos fantasmas alrededor de la nada? Pues si no están del todo familiarizados con el tema, déjenme decirles que en su mayoría se tratan de estructuras que fueron pausadas de manera paulatina o definitivamente. Ejemplos como el Castillo de la Reina Roja, como una construcción dejada a medias por la compañía. O también al ya reconocido Palacio de Mowgli, ubicado en la isla Esmeralda, en el que absolutamente ninguno de los lugareños suele hablar de él de manera decente, más bien rebajándolo a un sitio de lo más molesto para ellos. Además de contar con diversas leyendas que han girado en torno a él, en donde un hombre relato que vivió una experiencia atemorizante con un traje negativo de la rata amigable, o el que para mí resulta ser el más interesante causa de sus interminables rumores: la isla del tesoro, Treasure Island, ubicada en la bahía de Baker, las Bahamas, fue un centro turístico extraordinariamente gigantesco, el cual contaba con diversas atracciones, así como también una ligera perspectiva centrada en la fauna tropical que de forma natural rebosaba, fruto del extenso presupuesto que se le confirió desde un inicio, de donde se esperaban conseguir ganancias millonarias debido a lo complejo del lugar, para al final terminando con un abandono que parecía injustificado, argumentando hechos que realmente parecían excusas, como que las aguas eran poco profundas para que los barcos pudieran zarpar en ellos, o el hecho de que los trabajadores, al ser de las Bahamas, eran demasiado perezosos a la hora de realizar sus labores. Puras palabrerías, que objetivamente se verían reflejadas alrededor de la negatividad en torno a los lugareños, no sabiendo en realidad la oscuridad que se escondía entre sus aguas. Algo que para mí sería muy apasionante. Y ahí va mi punto. Pues sé que no me he presentado de manera cordial, pero lo hago hasta ahora, por el peso que yo tengo a partir de este momento. Mi nombre es Greg McLaughlin. Soy un investigador en la SSA. Me especializo generalmente en investigaciones de campo, en donde gracias a la ayuda de mi equipo, hemos logrado muchas conclusiones debido a nuestra pasión y dedicación. Pues sobre el decir, lo emocionante que se torna para mí el iniciar con un nuevo caso. Ya se podrán imaginar cómo fue que me puse cuando nos contactó el gigante del entretenimiento, Disney, para que pudiésemos recolectar información del caso de Isla Descubrimiento, y pudiésemos catalogarla como un caso de actividad paranormal. Obviamente, mi equipo y yo fuimos los que pedimos ser los autorizados para monitorear la isla, pues ya teníamos algo de experiencia con el caso del teatro abandonado. Seguido de ello,
Al equipo se unió una chica algo joven como también un poco tímida. Su nombre era Lisa Vertsch. E igualmente se especializaba en investigaciones de campo y oficina. Por lo que fue una buena adición al equipo. Que una vez completo, se nos daría el visto bueno para poder ir a documentar las anormalidades de la isla en el mes de julio del mismo año. Incluso comencé con la elaboración de un diario virtual, que utilizaría para registrar todo lo que fuésemos capaces de descubrir en ese sitio. Algo que Lisa igual haría. Para que pudiéramos escribir todavía más información. ¿Y por qué se le hacía divertido? Como si estuviésemos en alguna de esas películas de espías. Llegando a bromear entre mis compañeros, sobre la existencia de parásitos que se alimentaban de ciertas partes del cerebro humano. Aun cuando cada uno de nosotros estaba convencido de lo que íbamos a ver. Arribamos al lugar aproximadamente a las 7:15 p.m. Donde pararon estos. No vimos nada que pareciera resaltante. Tal y como algunas fotos que habíamos visto. La isla se encontraba en total abandono. No había mucho que destacar. Más allá de cientos de árboles tropicales y montones enteros de madera podrida. Siendo la incógnita del momento. Saber cómo entraríamos al centro de observación central de la isla. Duda que resolveríamos casi de inmediato. Al observar que una de las rejas que se resguardaba estaba cortada con pinzas o algún objeto similar. Lo que nos llevó a pensar que tal vez el lugar había sido visitado por exploradores urbanos o incluso vagabundos. Para momentáneamente encontrarnos con un letrero el cual parecía contener un escrito a base de pintura roja. Que aunque era inentendible por la cantidad de tiempo ahí, parecía que su mensaje daba a entender las palabras: abandonado por Disney. Queja que adjudicamos a un posible empleado molesto tras ser despedido. Además de destacar una serie de pequeñas cabañas hechas con paja. Después pasamos de ellas, pues no significaban mucho para nosotros. Nos dirigimos directo al centro de investigación. Donde por breves instantes me separé de mi equipo. No tomé en cuenta el enorme revuelo que causaría entre ellos. Lisa se asustó un poco por eso. Al punto que intentó comunicarse conmigo. Pero lo que ellos terminaron encontrando sería muy importante en la investigación. Al parecer, se trataba de una atracción turística sin terminar, llamada las Cavernas Piratas. No lo mencioné antes, pero la isla estaba inspirada en una película que se realizó en los años 70, llamada de la misma forma, Treasure Island. Pero como el lugar se abandonó, la estructura quedó inconclusa. Y en busca de tratar de encontrarme, todo el equipo de aventuró dentro. Por supuesto, sin mucho éxito o sentido. Porque después de unos minutos, contacté con ellos. Para comunicarles que me encontraba en el sitio donde nos encontraríamos. Donde incluso ya había instalado una serie de cámaras gracias a la ayuda de una oficina que encontré en dicho observatorio. Y en lo que mis compañeros llegaban, me puse a observar algún tipo de actividad paranormal. Que al menos en el tiempo que dure, no pude observar nada. Más allá de un traje extraño de Mickey Mouse en la sala de preparación de personajes. Así estuve hasta aproximadamente las 9:12 de la noche. Para continuar con la misma rutina el día siguiente. Donde lo único a destacar fue que uno de nuestros compañeros desapareció de manera repentina. Dejándonos como única opción el intentar ir a buscar su posición. Nos vimos obligados a tener que entrar en las cavernas piratas. Permaneciendo ahí durante un periodo algo prolongado de tiempo durante aquella mínima búsqueda. Donde lo único que encontramos en todo ese rato de buscarlo fue un rastro de gritos y sangre que apuntaban a nuestro amigo. Para seguido a eso, observar la figura del Mickey que yo había captado en las cámaras de seguridad. Así estuvimos buscándolo hasta las 12:30 am sin ninguna clase de éxito al intentar localizarlo. Cosa que afectó mucho al equipo. En especial a mí porque comencé a presenciar a una especie de cabeza del pato Donald a través de las cámaras. Pero lo que sucedió al día siguiente resultó ser mucho más escalofriante para mí. Pues en el sistema de cámaras pude ver a ese traje en negativo
similar al que me había descrito Henry unos meses atrás. Y con mucho miedo. Solo pude escuchar que de forma escalofriante, aquel traje se empezó a dirigir hasta mí. Seguido a ello, él me dijo: ¿quieres ver cómo me arranco la cabeza? Sin nada más que hacer, y muertos del miedo, simplemente emprendimos una retirada casi inmediata después de eso, no importándonos el estado en el que nuestro amigo pudiera presentar, para después reunir todos nuestros registros y llegar a una conclusión concreta. Cuando llegamos a Alabama, estuvimos envueltos con muchas incógnitas. La primera: ¿qué es lo que había pasado con nuestro compañero? Solo había desaparecido sin más. No encontramos una explicación lógica para que eso pasara. De hecho, su nombre desafortunadamente fue retirado del equipo de investigación, en caso de no volver a encontrarlo debido a su ausencia prolongada. Algo lamentable, pero sin mucho que pudiéramos hacer al respecto. Porque lo que más me importaba en ese instante era el cómo ese traje que habíamos visto en las cámaras era tan similar al que me había descrito Henry tiempo atrás en el teatro, que pintaba todo para ser un plan bien elaborado por la corporación. Pues ellos pudieron haber trasladado a los trajes desde el teatro hasta la isla en secreto. Cosa que explicaría cómo fue que nos encontramos con la reja del lugar cortada en su totalidad. Esa conclusión se convirtió en una realidad tras enterarnos de que efectivamente eso era lo que se había hecho. No dicho por ellos directamente, sino que fue gracias a que pudimos ver entre algunos de los archivos que estaban encriptados de manera clasificada para nosotros. Lo que obviamente conllevaba algo muy desilusionante para todos quienes estaban de ahí. De entre los 9 integrantes del grupo que quedábamos, los únicos que no renunciamos fuimos Lisa y yo. Pues pese a aquella acción imprudente de los altos mandatarios, nosotros aún queríamos develar el secreto que aquellas criaturas encerraban. Sobre todo al saber que estas criaturas eran las mismas que acosaron a Henry tiempo atrás. Era el caso más importante en la historia de ambos. Y estábamos decididos al volver a la isla a continuar investigando. Aunque claro, corríamos mucho peligro al estar forzados a convivir con aquellos personajes. Y más teniendo en cuenta el poco presupuesto que nos dieron. No era el suficiente como para poder regresar. Al menos, no si fuésemos los dos al mismo tiempo. Fue así como únicamente decidimos que uno tenía que ir hacia allá. Pero como ambos sabíamos que podríamos morir, se nos ocurrió la idea de que un pasante de la organización fuera encargado de ir a recolectar más información. Un proceso que terminaría durando un total de casi 2 meses en encontrar a un candidato, que de hecho sería de ese mismo reclutamiento, donde conoceríamos a Jake, gracias a una lista que muchos externos a nuestro equipo fueron capaces de brindarnos, que más allá de destacar su muy buen desempeño físico, parecía entusiasmado por ir a cazar fantasmas con nosotros. Cosita que no sería lo que más le emocionaba al ver sus reacciones posteriores a su reclutamiento. Dialogando bastante con Lisa al respecto, interesada más que en su emoción. Ella parecía haberlo visto en algún lado antes. No lo he mencionado, pero Lisa estaba encargada de revisar cada cinta dentro de las investigaciones de Henry. Suponiendo obviamente lo peor alrededor de eso, se quedaría con la duda por esos mínimos instantes. Sin nada más que decirle, enviamos a Jake a la isla, y así pudiera recolectar mucha más información para nuestra investigación. Cuando llegó a la isla, lo primero que hice fue indicarle en dónde daría comienzo su misión. Primeramente, le indiqué que debía instalar un sistema de cámaras de seguridad, que venía incluido con una tableta especial para conocer la posición de cada cámara junto con sus puntos ciegos. Le ordené que realizara dicha acción en un pequeño edificio, donde recientemente nuestros sensores habían detectado una mayor presencia paranormal en ese sitio. Él accedió sin ninguna manifestación importante en su conducta, creyendo que su labor sería sencillo, al pensar que solo estaría lidiando con pocas criaturas a las cuales tener que controlar.
no habiéndole dicho que nosotros hace poco tiempo habíamos llegado a notar la presencia de hasta más de 10 personajes. Porque era evidente que al saber tales datos, él se rehusaría a colaborar con nosotros. Y en parte eso mismo fue la razón del por qué decidimos investigar nuevamente. Pues guiándonos con nuestros previos conocimientos, entendíamos que aquellas figuras nuevas que se representaron, de seguro fueron causa de mucha de la negatividad que el sitio tenía respecto a sus alrededores. Concluyendo en que la existencia de más seres era producto de un plano espiritual que se había colado en nuestro mundo debido a fuerzas externas. Un tema parecido al visto en Habitación Cero. Aunque en este caso, tomando formas más parecidas a las de personajes caricaturescos. Como por ejemplo, había uno que se asemejaba demasiado a Pete, un individuo que compartía ciertas características con su contraparte de varios cortometrajes de Mickey Mouse. Foto negativa de Minnie. Un traje inquietantemente parecido al del Mickey negativo que habíamos encontrado antes, pero mostrando rasgos más perturbadores en su rostro. Otro a destacar era un traje de Mickey en una tez oscura, pareciéndose más a la forma del ratón en los cortos originales de este último. Todas estas entidades compartan el mismo comportamiento en común, haciéndonos pensar en que sus patrones podrían ser los mismos a los que Henry y nosotros ya habíamos descubierto para ese instante. Así que si Jake por casualidad se encontraba con alguno por algún dado caso, tal vez podría defenderse de forma similar. Con ello en mente, comenzaría con su trabajo. Cuando la noche cayó encima suyo, decidí que le haría una llamada para que éste pudiese saber cada forma en la que podría evadir a los trajes. Ya que eso de que no pudiese hacerlo era algo difícil al ser un método muy sencillo, pero dejándole claro que si llegaba a equivocarse, podría terminar en algo muy desagradable para él, sugiriéndole estar atento con su entorno y, si fuese necesario, que apagase todo en su oficina como una medida preventiva si su anterior método no funcionaba de forma correcta y concisa. No me quedaba de otra más que desearle buena suerte en su noche para que no pasara nada fuera de lo común. Eso claro, producto a no querer asustarlo con su objetivo principal. Al poco tiempo, Jake había visto la presencia de su primer encuentro a palabra suya, notificándolo a través de un mensaje de voz que envió casi a la primera hora de haberlo llamado, en donde indicaba de manera más detallada su comportamiento, cosa que para ese instante ya era algo muy evidente de conocer. Cabe destacar que en esos tiempos no conocíamos que ella había tenido contacto con él, y de ahí venía su actitud desesperada ante la situación, dejando pasar aquel momento como su trabajo y dedicarse mejor a tratar de evitarlo, logrando así llegar hasta su segunda noche, donde como un pedido de parte de su persona, Lisa quiso notificarle algunas cosas extras a Jake. Pero como yo ya les mencioné, ella no se encontraba muy bien respecto a Jake. Tenía la ilusión de que lo había visto en algún lado, pero aún no sabía en dónde. Dejando eso un poco celado, simplemente le dio algunas indicaciones a Jake para que no entrase a las cavernas piratas, debido a su poca estabilidad en su interior, cosa que terminaría en su posible muerte si se atrevía a sumergirse a ese sitio. Así dejando su aviso en esa noche, dejando a Jake concentrarse en su cometido, donde no sucedió nada más que resaltar fuera de que otros trajes empezaron a dirigirse donde él, pero igualmente logró sobreponerse durante esa noche, pasando de ella a su tercer día en ese lugar, que ignorando las advertencias de Lisa, a partir de las 3 de la mañana, él decidió dirigirse hacia las cavernas piratas por alguna razón que no podía explicar del todo, sumergiéndose en ese lugar durante toda su noche, en busca de encontrar alguna pista que fuera capaz de decirle por qué esas cosas seguían con vida. Si acaso esa era la cruz que cargaría por el resto de su miserable existencia. Pensamiento que se intensificaría al ver a la cosa roja que nosotros habíamos visto en el teatro, que claramente se trataba de una consecuencia tras sus asesinatos, logrando escapar de sus manos, pero sin dejar de sentirse muy atormentado por ello. Así, enviando un reporte muy completo en su cuarta noche de trabajo,
detallando muchas cosas de interés para la investigación. Entre ellas la presencia de muchas entidades conectadas a una especie de colmena colectiva, donde podían notificarse entre ellos respecto a su entorno, debido a que muchos de ellos eran casi ciegos ante el ambiente. De la misma manera, nos mencionó a criaturas humanoides que igualmente llegaron a acosarlo, cada uno de ellos con colores ampliamente pronunciados en sus aspectos, delimitando un total de 3 en su instancia vivida durante sus turnos, denominándolos como Hourglass, una especie de araña verdosa con una cabeza meramente perturbadora por sus rasgos faciales y físicos, cuya principal característica era que solía pasar la mayor parte del tiempo por la área del congelador. También estaba el ya denominado Undine, la criatura roja que habíamos captado desde hace algún tiempo, el cual, al parecer igual había parado hasta ese lugar. En general él no hacía cosas más allá de lo normal, exceptuando su extrema agresividad hacia quien estuviese enfrente suyo, dándonos cuenta de que esta criatura no se trataba de Henry como especulábamos, porque una cosa de la que no nos habíamos enterado hasta los informes de Jake era de otro individuo con aspecto amarillento putrefacto, pareciendo un cadáver sin cabeza y sin ninguna previa adaptación ante su entorno, haciéndonos ver de manera inexplicable que ese era el verdadero cuerpo de Henry, y la otra podría tratarse de una manifestación de todo el odio que tenía en torno al lugar de su fallecimiento. Así, tomando un rumbo más claro para la investigación, notificamos de cada una de estas cosas a Disney, que asustados nos pidieron que inmediatamente trajéramos de regreso a Jake, petición que no pudimos cumplir debido a un extraño fenómeno que ocurrió durante el día en el que se daría su quinta noche, donde de forma prácticamente ridícula y hasta atemorizante, el nivel del agua dentro del lugar había sido intensificado de tal forma que hacía casi imposible que Jake pudiese salir de ahí. Y mandarlo a rescatar tampoco era una opción muy viable, porque se estaría arriesgando mucho la vida de terceros junto con eso, dejándonos con que la opción que se ejecutaría mejor, llamándole a Jake para avisarle que muy probablemente pasaría ahí mínimo unas 2 noches más, sin tener en cuenta que la razón de todo lo que había pasado era porque la madre de cada uno de los niños de la isla ya se había enterado de la presencia del asesino que ella misma había creado, y quería asegurarse de que no pudiese escapar del lugar, siendo así que durante la quinta noche de Jake sería donde se presentaría ante sus ojos la diosa que él no sabía muy bien quién era, solo para advertirle que debía hacerse responsable por sus acciones, para enseguida desaparecer de su vista e irse junto a sus hijos para realizar la estrategia de en un arranque de ira por no obedecer sus órdenes. Cada uno de los trajes que se encontraban bajo el mando de Diosa fueron despojados de sus cuerpos físicos para formar parte de la nueva estrategia de su madre, combinando cada uno de sus espíritus en un traje abandonado de Mickey Mouse, hecho especialmente para que ningún de ellos pudiese escapar de aquella aberración que había creado. Manifestaciones que, sin poder oponerse en lo más mínimo debido a la corrupción creciente de su líder, se verían casi que obligados a ser parte de aquella nueva entidad. La mentalidad de Diosa para aquellos momentos se estaba saliendo de control, al mismo tiempo que su influencia sobre la isla comenzaba a crecer, como si estos fueran de la mano, dejando mayoritariamente su actitud benevolente para empezar a pudrirse en su interior, tal y como los propios deseos que la habían creado, así dándoles la orden de ir a acabar con Jake, y así poder descansar después de mucho tiempo. Situación que dejaría muy perplejo a Jake, pues en ningún momento durante toda su estadía en la isla los personajes intentaban ir a por él durante el día, viéndose obligado a retomar su labor durante su sexto día, permaneciendo casi que totalmente desesperado. Como podía, trataba de evitar que aquel traje de Mickey lograra llegar ante su oficina de seguridad. Determinado y con mucho miedo, no solo fue capaz de hacerle frente a esa pesadilla andante una última vez,
sino igual pudo sobrevivir durante todo el tiempo en el que sus antiguas víctimas lo estuvieron acechando. Pero en un punto, tras horas estando con el mismo juego, ellos llegaron hasta la oficina, para de una vez asesinarlo sin nada de piedad. Así, Jake rápidamente escapó de su cazador, a una parte donde sufriría un temor muchísimo mayor al que había sentido incluso antes de aquella experiencia que había vivido. Sería una pequeña vista ante su propio doloroso destino en la oscuridad. Una vez emprendida la huida por parte de Jake, Diosa dio principio ante lo que era un plan alternativo que había ideado en caso de que sus hijos fallaran, tornando así toda esperanza de Jake por salir se volviera extremadamente difusa ante sus propios ojos, dándole una muy ligera y elocuente probadita de lo que le esperaba una vez que él muriera, donde cada pequeña alma inocente que él había matado por lo largo de su vida se verían manifestadas a través de seres pesadillescos con proporciones grotescas y semejantes a las de un infierno personal. Seres que se verían obligados a mantenerse en una constante lucha para poder hacerle daño a Jake. A tal punto que estuvieron durante un par de horas en aquellas condiciones tan inhóspitas. Todo aquello revelándose como una mínima conclusión directa para la mentalidad tan joven e inocente de Jake, abriéndole los ojos a los que tendría que hacer si llegaba a salir de aquel lugar, centrándose primordialmente en la escalonada gestión que aquellas criaturas que él no entendía muy bien quiénes eran. Claro que teniendo mucho en cuenta lo que cada uno de ellos representaba. Nada más que pesadillas embargadas en deseos antiguos de su propio sufrimiento existencial. Miedos precarios que lo perseguían continuamente hasta que llegó al punto de inflexión para él. La respuesta al final sería que debía volverse responsable de sus acciones. Una vez toda aquella pesadilla terminara, haría lo que fuese correcto. Aun si todo esto terminaba en su incapacidad para descansar en paz. Tras meditarlo mucho, la conclusión definitiva ya estaba en jaque ante sus cazadores, los cuales, tras mucho tiempo después de hacerlo reflexionar, entendieron que aquel chico, de cierta manera ya había encontrado su arrepentimiento. Y así, no les quedó de otra más que dejarlo escapar en contra a las órdenes de su líder. De esa manera, Jake pudo ir hacia un lugar seguro en la parte sureste de la isla, donde después de algunos días, un equipo de rescate de nuestra organización dio con su paradero y rápidamente lo trajeron de vuelta a nuestra sede, lugar en el que nos contaría lo último que vivió ahí dentro. Palabras que dejarían helados a cada uno de los miembros de nuestra directiva, pues si cada cosa que le había contado eran ciertas, sabían que apenas habíamos descubierto la superficie del iceberg, y que de ser necesario para avanzar muchísimo más en este caso, era más que obligatorio el realizar más de una expedición para continuar con los estudios de la isla, concretando así un viaje a la isla por parte de otro equipo de la organización. Pues al parecer, nuestros jefes ya no nos consideraban lo suficientemente confiables para poder continuar lidiando con aquel trabajo después de verificar cada una de las problemáticas que llegamos a tener. Por lo que sin comentarnos mucho respecto al plan alternativo que estaban desarrollando, solo removieron nuestros nombres y nos pagaron por todo lo que habíamos logrado realizar. Sitio donde igual estaría la presencia de Jake, el cual una vez fue pagada a cada uno de sus aportes, salió de inmediato de nuestras instalaciones, siendo embargado con una advertencia, la cual dictaba una orden de encarcelamiento en caso de que se le ocurriese hablar sobre todo lo que había visto, así yéndose de una vez por todas al destino que lo aguardaba. Pues poco después de que eso pasara, me enteré de algo que hizo retumbar mi mente por mucho tiempo. Pues fue ahí en donde me enteré gracias a Lisa.
que Jake había sido el culpable de todo lo que había ocurrido. Gracias a él todo lo que nos atormentó en la isla era una dolorosa realidad. Ella sabía aquello. Porque de hecho la propia Lisa fue la que aportó información en contra de Jake gracias a las cámaras de seguridad del sitio. Con ello igual significando que la policía, al conocer la verdad respecto al crimen cometido al teatro, al acusado le sería dada la pena de muerte. Evidentemente así acabando con la desafortunada pero bien merecida muerte de Jake. Donde estoy más que seguro que tal vez aquellos demonios volvieron a perseguirlo. Donde tal vez esté atrapado durante toda la eternidad, sin poder escapar de sus viejos amigos fantasmales. Y en donde solo le quedaría sufrir esperando su propia libertad. Donde tal vez nunca pueda conseguir. Tal vez esto pueda sonar como el final perfecto para esta historia. Pero lamentablemente, aún hay dos cositas sustanciales que debemos aclarar para dar por finalizada esta última entrada. Pues, ustedes recuerdan que les mencioné eso de que la asociación aún tenía la prolija intención para continuar investigando, una cosa que sería hecha bajo mucha seriedad por parte de mis jefes. Pero como ya les dije, dicha nueva investigación sería hecha bajo las manos de otro grupo de su autoría. Esto se dio así gracias a nuestra supuesta ineptitud ante lo sucedido sobre la marcha del caso y su progreso tan vacío. Así que por esto, el nuevo equipo que se realizaría fue integrado en su totalidad por lo largo de poco más de un año. Porque se quería que los resultados fueran muchísimo mejores para que se pudiese experimentar muchísimo más con los descubrimientos de la isla. Y así fue como la nueva expedición se iría concretando de a poco, hasta tener algo mediáticamente normalito. Así llegando el día donde aplicando nuestra propia fórmula para lograr encontrar información sobre algo nuevo, un miembro del nuevo equipo sería el encargado de recolectar nueva información que aportara mucho más a este pequeño problema que se tenía para ese entonces. En donde cada uno se llevaría muchas sorpresas, incluyéndome a mí y a Lisa, pese a estar trabajando en conjunto en un caso un tanto distinto, aunque relacionado de cierta manera con Diosa. Pues al ir a la expedición, el pobre hombre que había llegado al lugar se topó con una horripilante sorpresa. Porque nada de lo que se le había descrito del presunto recinto estaba presente en nada del paisaje tan mórbido y asqueroso que estaba ante sus ojos. Al parecer, en todo el lapso en el que se dejó de monitorear el lugar, por alguna razón casi inentendible para todos, la ubicación cambió de manera mórbida ante su anterior estado hace muy poco tiempo. Así llegando a la conclusión de que muy probablemente, la influencia que Diosa tenía respecto ante sus hijos, los cuales la habían desobedecido, ya empezaba a salirse de control. Esto viéndose por el ambiente que se manejaba en el complejo, no teniendo una alternativa más que dejar al investigador en la isla, solo teniendo el equipo de rescate preparado por si pasaba algo en un dado caso. Así fue como el adentrarse en donde sería el centro de sus trabajos, tuvo que pasar por la vegetación tan desgastada con la que se encontraba en su trayectoria. Así hasta que pudo ver a los enemigos que tendría que ver en alguna oportunidad, lo cuales de igual forma discrepaban demasiado de lo que nosotros habíamos reportado, pues su apariencia parecía ser la de personajes que habían sido hundidos, cosa que no había mencionado antes. Pero el lugar se encontraba en condiciones bastante precarias, y con la apariencia de que de forma reciente, un huracán había ido de visita, y dejando de esa manera a los trajes. Pero ignorando aquello, ese hombre se puso a trabajar, lugar donde igualmente recibiría llamadas de parte de un miembro de su equipo, el cual le mencionó más o menos la manera de evitarlos. Así fue como durante las 6 noches en las que estuvo presente, no encontró nada que fuese de gran aportación para lo que estaban buscando, más allá de las condiciones tan feas en las que se encontraba, significando de esa manera
que los reportes que ya se habían hecho del caso fueran casi inservibles para volverse a utilizar, abandonándolo temporalmente hasta encontrar una solución para resolverlo, pues Disney quería que eso se solucionara rápido. Así dándose cuenta de lo único que sería factible para acabar con esto de una vez por todas. La respuesta era volar todo el asentadero con una bomba nuclear. Sé que suena muy ridículo viniendo de todo lo que yo ya les he contado, pero es que el miedo que se tenía respecto a que la situación empeorara, o aún peor, que las cosas que estaban ahí pudiesen salir de alguna forma de la isla, era un escenario más que aterrador. Aunque claro, antes de tomar acción en dicha idea que se había propuesto, Disney mandó la orden para que todo lo recolectado del caso de Isla Descubrimiento, junto con otra de casos relacionados con la compañía, fuera clasificados todos en una serie de documentos, bajo el nombre clave de Corruptus. Unos nuevos archivos en donde cada incidente o situación paranormal con relación a Disney sería estudiada dependiendo de su nivel de riesgo. En donde se encontraba el caso del incidente en el Palacio de Mowgli, lo abominable de la cinta de Mortimer, lo sucedido en Habitación 0, la investigación abierta de un caso sustentada mayormente bajo cartas de sugerencia, y por supuesto, las entidades de Treasure Island, incluyendo todo lo que yo ya les conté, además de contar con más vivencias que yo desconozco por lo insignificantes que son en general. Así, todo lo investigado lo ocurrido alrededor de los parques de la compañía se mantendrían en un profundo secreto, y también serían mucho más fáciles de encubrir, por lo que sin pensarlo demasiado, dieron visto bueno para que la organización pudiera lanzar una bomba nuclear en la isla para hacerla desaparecer del mapa. Solo hacía falta algo que aún continuaba rebotando en sus mentes. Aún querían que alguien se aventurara a la isla para recolectar mínimo un poco de información para que por fin todo se fuera al carajo. Y como el equipo anterior eran unos ineptos, mis jefes volvieron a llegar hasta mí, pidiéndome que junto a Lisa volviéramos a la isla para recolectar un poco más de información antes de la destrucción total de la isla. Lo cual, aunque no podía sentirme más ofendido ante tal petición, tampoco es que no quisiera hacerlo, divagando durante un rato en si era una buena idea o no. Incluso se lo comenté a Lisa para ver qué opinaba al respecto, lo que me llevaría a tomar una decisión definitiva: aventurarme una vez más a la isla, para descubrir todo aquello que aún faltase por ser registrado en nuestros nuevos archivos. Así preparándonos para esta nueva aventura. Exactamente. La última ida hacia la isla del tesoro. Era el momento de regresar junto a Mickey. Pasaron algunas semanas después de elaborar el plan original, por lo que una vez que llegué al complejo, Lisa me envió un mensaje para que yo supiera más o menos lo que debía realizar. Aunque si debo destacar algo, era lo verdaderamente horripilante que se había vuelto el sitio en un lapso tan corto de tiempo. Pues, si ustedes recuerdan, yo mencioné que el lugar cuando fue visitado por el otro equipo, contaba con una apariencia desgastada. Pero cuando yo llegué, el ambiente se había tornado vertiginosamente en algo abrumador. Corrupto, como a mí me gusta llamarlo. Es que Dios mío, hasta el maldito cielo estaba manchado en un horroroso rojo sangre. La explicación que encontré ante esto era que la visión que Diosa tenía sobre la humanidad y su esperanza como una especie era tan retorcida que ésta estaba desapareciendo de a poco. De ahí que todo el lugar tuviera la apariencia de un infierno, cosa que se vería aún más reflejada en las criaturas que habitaban ahí. Los trajes habían tomado una forma mucho más grotesca de lo que recordaba, algo que les daba una apariencia de demonios, con sus cuerpos hundidos o derretidos casi que totalmente. Pero ignorando aquello, como lo único que de verdad me importaba era continuar recolectando información, fui al observatorio que habíamos dejado antes, el cual igual llegó a sorprenderme por la situación en la que estaba, no teniendo más opciones que vigilar a los alrededores de mi entorno endemoniado, hasta que incluso llegó un punto
donde el ver a los personajes me era un poco incómodo debido a lo atroces que eran. Me concentraba más en estudiarlos a fondo de una manera particular. Para ello tuve que dirigirme hacia las cavernas piratas, donde estaba la cosa que quería estudiar a mayor detalle. La representación del odio de Henry, que ahora era el poseedor de 4 brazos, y que por muy poco fue capaz de casi asesinarme en la vez que fui a visitarlo en su lugar de exilio por parte de su diosa, la cual también estaba percatada de mi presencia. Pero que tal parecía, no le importaba en lo absoluto lo que yo pudiese significar ante su nueva y reciente pérdida de cordura, solo mandando a sus hijos para que pudieran detenerme. Aunque claro, sin mucho éxito o sentido, porque todo el tiempo que pasé ahí, para ser exactos, 4 noches donde no habían conseguido atraparme, debido a que sus patrones continuaban siendo los mismos. Desesperados trataban de acercarse a mí, sin siquiera conocer el destino que les aguardaba en poco tiempo. Vayamos al grano con esto. Creo que ya ha llegado el momento de pasar directamente a lo que yo denomino como la conclusión. Bueno, estoy consciente de que no es la más bonita de todas. Y sí, no lo es. Pero creo que es como lo dicen. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Como sea, después de mucho, creo que por fin puedo sentirme en paz tras todo lo que tuve que pasar. Aunque se supone que igual había una forma de que yo pudiese escapar. No muy rudimentaria, pero francamente estoy seguro de que ya no habrá nada más para mí en el exterior. Prefiero quedarme aquí, donde puedo depositar mis últimos pensamientos e ideas. Y de cierta forma, reflexionar acerca de los sueños. Pero los positivos. Aquellos que pudieron darle vida a una entidad centrada en estos, pero que de la misma forma corrompieron la belleza de esa materia. Es tan raro, si es que lo piensas mejor. Pero una vez lo profundizas, sabes que de cierta manera el evitar eso era inevitable, conociendo la naturaleza humana. Pero tal vez sí podríamos regularla, centrando mejor nuestras metas para que no haga ningún tipo de mal a todos aquellos que nos rodean. Ser mejor en ese aspecto, y el dejar de pensar solo en nosotros mismos y un poco más en los demás. Claro, eso solo está a tu disposición, y no hay problema si tú no lo ves así. Solo quiero que recuerdes estas palabras. Nunca es tarde para dejar de soñar. Buenas noches, les desea este hombre.